Hola, hola mis queridísimos amigos, sean todos muy bienvenidos a mi canal El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Bueno, eh, últimamente estuve decodificando el simbolismo, comillas, de la película esta a estrenarse, por lo menos en mi país, Santiago de Chile, de Steven Spielberg. Bueno, para seguir con este tema que está muy en boga últimamente, por algo será. Bueno, aparte porque el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado una serie de papeles, no sé cómo decirlo, acerca de él, ha desclasificado el tema del fenómeno ufológico. Entonces, para seguir en esa onda, por decirlo de alguna manera, ufológica, voy a hablar hoy día de cuál es el miedo, cuál es el temor, ya sea de manera consciente o inconsciente, por qué la gente le teme al fenómeno, por decirlo de alguna manera, ufológico o extraterrestre. ¿Por qué hay tanto temor? Porque hay que dejo totalmente de lado las personas que se burlan de todo este fenómeno. Pero ya no necesita el fenómeno en sí comprobación alguna de que es existente. Yo podría hablar mucho en profundidad, pero lo voy a hacer no tan en profundidad. Espero que algún día decir por qué puedo hablar en profundidad de este tema. En primera persona, a eso me refiero cuando hablo en profundidad. Entonces, me voy a abocar en el día de hoy, repito, al temor. ¿Por qué la gente es reacia? ¿Por qué le teme a lo desconocido? Pero más que lo desconocido, a este tema, al tema de la vida extraterrestre o intraterrena, tal vez, para algunos, porque la vida, o mejor dicho, la vida interdimensional, porque yo he hablado de que existen dimensiones paralelas, porque lo que entendemos como el tiempo y el espacio no es lo que nos han hecho creer, porque el tiempo y el espacio fluye de una manera totalmente diferente a lo que piensan la gran mayoría de los seres humanos encarnados en este planeta. He hablado también de que es el tiempo, de que no es lineal, aunque parezca repetitivo, porque para entender todo esto del tema extraterrestre o de la vida intraterrena o, o de las líneas interdimensionales, es fundamental entender que el tiempo no es lineal, aunque suene un poquito repetitivo. Entonces, yo me enfocaría cuál es el temor de la humanidad que subyace en lo más profundo de esta humanidad para el fenómeno en cuestión. Y esto nos hace trasladarnos al alma humana, al alma humana. ¿Por qué? El ser humano, que no es la mayoría de la gente que está dormida en este plano extremadamente denso, no se sabe creador de este universo. No conocen su gran potencial
Por ende, si el día de mañana, independientemente que el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado el fenómeno ufológico, pero esa es una primera parte, una primera fase, porque no lo van a desclasificar totalmente. ¿Por qué? Porque los gobiernos del mundo tienen el poder en sus manos y no les gustaría que el poder lo tuvieran o que esta civilización, la civilización humana, supiera que hay gente, no, que hay gente, no, que hay formas de vida que están más arriba de los gobiernos mundiales, que en este momento ejercen el poder sobre toda la vida material en este planeta. Ese es el punto de inflexión. Es un asunto netamente de poder. Por eso nunca lo están dando atisbos de desclasificar el fenómeno ufológico. Pero no llegarán a la guinda de la torta, porque eso implica dejar de ser poderosos. Y a ellos, imagínense lo que significa dejar de tener el poder sobre una gran masa de humanitos, de humanos a nivel mundial. O sea, donde prima el ego, donde prima, yo hablé del psicópata, del narcisismo, que rigen, si pudiéramos analizar psicológicamente a estos seres que están en la cumbre del poder, son todos psicópatas y narcisistas. Por eso nunca solucionan nada. No les interesa tener al ganado de ovejas muy controlado. En este caso las ovejas serían la humanidad. Algunos, porque hay muchos que se les están ya escapando. Pero siguiendo con el fenómeno, la gente de a pie, le teme. Porque eso significa entrar en una introspección y mirar en el interno y mirarse al interior. Esta humanidad vive de una manera totalmente inconsciente y delega el poder en los gobiernos, en la persona de turno, en los gobiernos de turno, pero delega siempre, porque actúan como una mente colmena. Todos tienen la misma manera de pensar, por tanto, la misma manera de actuar. Y eso es muy importante para entender el miedo oculto o esta introspección de la cual yo hablo. Porque imagínense que estos seres se presentaran. Ya no estoy hablando de que el gobierno de los Estados Unidos desclasifique el fenómeno ufológico. Estoy hablando que estos seres se presenten, porque siempre están, no se han ido nunca, siempre están acá en planos interdimensionales y también hay seres intraterrenos. No vienen de otros planetas, pero eso es materia para, si ustedes me quieren preguntar por qué yo opino que no vienen de otros planetas, otro día se los contesto, para no irme alejando de lo que tengo aquí para hablarlo hoy, o no distraerme, mejor dicho, porque es muy interesante por qué desde el mundo de la metafísica no existirían los planetas, ni siquiera las estrellas, ¿ok? Eso es muy interesante. Pero para no alejarme del tema,
Vuelvo al ejercicio. Si se presentaran hoy en día seres no humanos, independientemente del caos, el caos se produciría. El caos cuando un ser, hablemos del ser humano, entra en caos o en miedo. Cuando en él entra, no sé, llamarlo principio, la inseguridad, ¿cierto? Cuando te sientes desprotegido, cuando te sientes que no eres dueño de tus acciones ni de tus pensamientos, te sientes vulnerable. Esa era la palabra que me faltaba. Cuando el ser humano empieza a vivir en modo alerta, en modo peligro, en modo de tener las antenitas bien ahí. Es cuando se siente vulnerable, ¿cierto? Frente a cualquier peligro. Entonces, figúrense ustedes si se presentaran estos seres, que insisto, ya están entre nosotros, desde la época de las pirámides de Egipto. Pero para no entrar en la historia de la humanidad, el humano de a pie se sentiría muy vulnerable, porque cada persona, independientemente de su creencia, no estoy hablando de creer o no creer, porque estos seres existen, eso es una realidad, no comprobada científicamente, pero desde el punto de vista de la metafísica, de las energías, de los testimonios de los abducidos, de los testimonios de personas que han visto el fenómeno, de las millones de fotografías, videos, etc. Hay pruebas más que concretas de que ya no es un fenómeno. Entonces, imagínense el caos de una persona que ya no se siente soberana, no, tal vez la palabra no es soberana, partícipe, no se siente que es dueña de sus actos, de sus acciones. Esto implica un temor frente a lo desconocido, pero a lo desconocido no humano. Si esto es una cosa importantísima de entender, frente a lo desconocido no humano. Porque diferente es el caso de una persona que no que entiende, porque la metafísica no se trata de entender, se trata de sentir y de comprender que hay una infinitud en cuanto a todo, pero principalmente al mundo inmaterial, porque no hay un principio ni un fin. Lo que tiene un principio y un fin, amigos, es lo material. Es como un árbol. Un árbol nace, crece, se seca, o da frutos y se seca, y vuelve a repetirse el ciclo de la vida. Pero esa es la vida material, es la vida material. Lo otro es infinito. Por tanto, las posibilidades de vida de otros seres, o las posibilidades de formas de vida diferentes a la que nosotros conocemos, es infinita. Es infinita. Pero para eso, el fenómeno tiene que ser comprendido no desde la razón, sino desde lo profundo o de la profundidad de la esencia de qué significa la vida, y que reitero que la vida es infinita,
que no existe un principio ni un fin, de que tú eres el creador del universo y por algo estás confrontando o estamos confrontando como humanidad estos tiempos extremadamente sensibles para algunos, para los que creen, para los que han visto, para los que han sido partícipes de estas experiencias con estos seres. Entonces, la gente sentiría mucho pánico, mucho miedo, se sentiría muy vulnerable frente a algo desconocido, porque el común de la gente no conoce, o sea, ni siquiera se conocen a sí mismos, nunca se han planteado la vida desde el punto de vista de las energías o desde el punto de vista de lo invisible. Para el común de la gente solamente existe lo visible. Y lo visible es densidad. Ese punto es fundamental entenderlo. Lo visible es denso porque lo que carece de densidad son lo que transmiten las energías, lo que transmite una energía, como vibración, como onda, como partícula. Más allá de la velocidad de la luz incluso, más allá de la velocidad de la luz. ¿Me explico? Pareciera difícil. Cuando tú piensas en algo, cuando tú piensas, estás en tu casa y piensas en algo, o piensas en alguien, piensas en alguien. Hay un pensamiento, que se transmite a una velocidad mayor a la velocidad de la luz a la otra persona, por cuanto esa vibración o esa señal, tú la puedes mandar al otro, a la otra persona, al otro individuo, a kilómetros y kilómetros de distancia. Eso se le conoce como telepatía. Telepatía. Muchos no saben que tienen ese don o ese poder, porque son los poderes ocultos de la humanidad. Solo que la humanidad, como está dormida, no los ejecuta, no los saca. Está como es como un don dormido. Y ellos no saben, la humanidad digo yo, no saben que poseen ese y muchos dones más, como los dones del espíritu, los dones a nivel anímico espiritual. Anímico, alma, por si acaso. Anímico espiritual o álmico espiritual. Álmico, conciencial y espiritual. Va como unido, va como de la mano. Entonces, ese es el miedo. La humanidad no es incapaz de enfrentar una persona, porque hablo primero a nivel individual y después voy a hablar a nivel masa. A nivel masa y a nivel individual, la sociedad es incapaz de penetrar y verse a sí misma. Y verse a sí mismas. Y por lo general, cuando se ven reflejados en el otro como un espejo, a sí misma o a sí mismos, son muy propensos a
la crítica, a indicar con el dedo, por decirlo. Hay un juego muy extraño ahí. Y los que me han seguido o me siguen en este canal, yo he hablado siempre, hablo de energías, conciencia y de tantas cosas que involucra este mundo invisible, pero he hablado que la conciencia vino a experimentar la dualidad. En ese fenómeno de que la conciencia vino a experimentar a este plano físico de extrema densidad, la dualidad, necesita la luz y la sombra. Por eso blanco-negro, yin-yang. Pero en realidad, cuando el ser humano confronta esa realidad, ¿por qué toco este tema? Porque estoy hablando de que el ser humano se ve reflejado, ve sus carencias, ve sus dolencias. Cuando se ve reflejado en el otro como un espejo, enfrenta esa dualidad a nivel conciencial que ha venido a experimentar en este plano de extrema densidad. ¿Para qué, dirán ustedes? Es simple, para darse cuenta que todo es una unidad, que todo forma parte de una unidad, vuelvo a repetir, de la misma cosa. Todo da un círculo y converge en una misma. Todo a lo que quiero decir es que todo nace de la misma fuente y va hacia la misma fuente creadora. Entonces, esto de encontrarse con otras razas, si es que se llegan a presentar, porque a nivel humanidad hablo, porque a nivel individual, a nivel de abducciones, a nivel, son múltiples las pruebas. Pero estoy hablando una cosa a otro nivel, a nivel masivo, que nadie se escape al fenómeno, crean o no crean. Esto otorgaría una debacle a nivel de la existencia, por decirlo así, del ser humano. El ser humano no está preparado. Por eso hablo de los miedos, de la introspección, del verse reflejado en el otro como un espejo. Por eso hablo de la mente colmena, porque el ser humano está acostumbrado a moverse en masa, No piensa por sí mismo. Y para eso se encargan el medio, que el medio es un anclaje perfecto para distraerte de lo esencial, que no es la materia, es el mundo invisible. Porque estos seres que muchas veces podrían verse a los ojos de una filmación, a los ojos de una hipnosis regresiva, que la gente recuerda ciertos rasgos, ciertas formas, ciertas naves, como son ciertas luces, ciertos recuerdos, vagos y no vagos. Hay gente que se acuerda, otros que tienen que entrar en hipnosis regresiva para acordarse de las experiencias traumáticas. Otros dicen que no son experiencias traumáticas, pero ahí les hacen un lavado de cerebro, pero ahí entraríamos en el fenómeno en cuestión y no quiero hablar de ello. Acá yo me remito al temor de la humanidad frente a algo de este tipo, vida no humana, o si quieres llamarlo mejor, una forma de vida distinta a la humana, la debacle que sería a nivel humanidad, porque el ser humano no está preparado, porque insisto, la gente
gente no se conoce a sí misma desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista por qué está aquí, para qué está aquí. En el fondo, nadie tiene idea de nada. La gente vive muy sumida en las distracciones, en el gobierno de turno, en las guerras. Bueno, en todas estas cosas que vemos que traspasan, que traspasan totalmente lo físico, porque estamos viviendo, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, una guerra espiritual. Yo eso lo vengo diciendo desde los inicios de mi canal, que fueron para la pandemia. Y que recibió una censura 2 años. Pero yo no sé por qué les hablo de la censura, porque tiene que ver, porque yo hablaba de muchas cosas que tienen que ver con este mundo invisible. Y ha llegado un punto que ahora el gobierno de los Estados Unidos, no solamente el director Steven Spielberg, se están de sobremanera, están dándole importancia a este fenómeno. Yo me planteo, con todo esto que está sucediendo, que es una tapadera para cosas mayores que está haciendo la élite mundial, independientemente que el fenómeno es real. Pero están usando el fenómeno como una tapadera. Tal cual, como una tapadera, para algo mayor que se viene, para algo mayor. Ahora que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones de qué podría ser eso que se está tejiendo por debajo. Porque ellos no dan puntadas sin hilo. Los gobiernos del mundo, a eso me refiero. Los gobiernos del mundo. Porque cuando tiran algo, sobre todo algo tan grande, la gente no ha dimensionado todavía lo que significa esto. Es, en el fondo están diciendo, existen, pero tapamos la verdadera información. Entonces, para que lleguen a decir que este fenómeno, que es, repito, es mucho más allá que un simple fenómeno, tiene que ser porque ya se les salió de las manos. Ya hay innumerables, ahora con la tecnología, innumerables videos, testimonios, porque la gente ha ido, esto tiene una razón de ser, porque se les ha salido de las manos, no solamente esto del fenómeno ufológico o extraterrestre, muchas cosas se les han ido de las manos, muchas, incluso esto que tenía que ver con no me voy a meter en la parte por censura, esto del ANTA, ¿se acuerdan? De los que empezó en un crucero, no les resultó. Entonces están tejiendo cositas medias extrañísimas, por decirlo de alguna manera, entonces esto lo utilizan como una manera de desviar la atención, pero a su vez es información extremadamente, por algo lo desclasificaron, es información que existe. Entonces quedé en el punto que esta civilización, el ser humano, no está preparado. Porque no hay un conocimiento de este mundo, de lo invisible, del mundo del ser, del mundo de la existencia, del mundo más allá de la forma, del mundo más allá de la materia, del mundo más allá. La vida es sueño, la vida es sueño.
Me encanta ese eslogan. Ya para mí es un eslogan, porque de frase para mí pasó a ser un eslogan, porque ¿qué es lo real y qué es lo no real en este mundo? Desde el punto de vista de las energías y de lo energético, nos vamos en un juego. ¿Cuál sería el juego? Lo material y lo inmaterial, lo material y lo inmaterial, lo material y lo inmaterial, aunque suene repetitivo, porque la gente no sabe que la verdadera realidad es el mundo de lo invisible y es el mundo no material. Eso es lo que es extremadamente, al no poder tocar, literal, porque lo inmaterial se siente, no se puede tocar. Yo no puedo tocar una energía, sin embargo soy capaz de sentirla, ¿ok? Entonces es muy interesante porque al no darle, tal vez no es lo más certero decir importancia, la importancia que requiere el mundo de la inmaterialidad. Lo material lleva a sumirse en esto que yo digo la vida es sueño. Porque ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el punto de inflexión entre la materialidad, la forma y lo inmaterial? O mejor dicho, ¿dónde está el salto? Hay quienes hablan del famoso, ¿han escuchado ustedes la palabra el salto cuántico? Bueno, mi modesta opinión es que ese llamado salto cuántico, si lo han escuchado, esa terminología, tiene que ver como el punto de inflexión entre un salto entre la materialidad y la inmaterialidad. O sea, el salto cuántico sería el mundo. El salto cuántico se produce cuando desde el mundo de lo visible damos un salto cuántico, valga la redundancia, al mundo invisible. Al mundo de las energías. A eso me refiero con el mundo invisible. Al mundo de las energías. Eso es dar el salto cuántico. Me encanta esa palabra muy usada por la metafísica, esto del salto cuántico. Incluso hay una terminología que no sé si tú, que me estás viendo en casita, la has escuchado, que es el doble cuántico, que habla francés, Jean-Pierre Garnier Mallet, del doble cuántico. Ahí hablamos de un salto interdimensional o un salto cuántico, valga la redundancia, del mundo de lo visible a lo invisible. Él habla, francés, de que el doble cuántico es posible. Es posible lograr esa comunicación con tu doble cuántico, valga la redundancia, con tu doble cuántico en otras dimensiones. Fundamentalmente, cuando tú te vas a dormir en la noche, abandonas el cuerpo material y entras a comunicarte directamente con tu doble cuántico, por supuesto, en otro mundo que no es físico. Y después, cuando ya has logrado esa comunicación, vuelves al cuerpo material y te despiertas. Eso es muy interesante. Yo lo hablé aquí en mi canal, pero todo lo que yo hablo lo saqué, por supuesto, de las enseñanzas que dejó este gran investigador y que llegó a la conclusión de que todos tenemos un doble cuántico. ¿Por qué hablo de eso? Porque ahí estoy poniendo un ejemplo bien preciso de cómo
de lo material podemos pasar al mundo de lo invisible y conectar con el mundo de las energías, que sería lo inmaterial. Todo esto llevado al tema de los seres no humanos. Más allá de que estos seres no humanos han tomado el control de esta humanidad sin que la mayoría de los seres humanos, hablo de los dormidos, lo sepan. Eso es otra arista que tiene el fenómeno. Pero fundamentalmente yo quería tocar ahora el asunto de por qué la gente no está preparada y el temor que representa una vida diferente a lo que se conoce como la vida, como lo que conocemos como la vida toda, porque vendría siendo un descalabro, totalmente no habría un eje. Un eje, por eso el fenómeno extraterrestre antes clasificado parte, y en el caso de Steven Spielberg, que es más que seguro que él tenido experiencia, creo que lo dijo en una entrevista que había, que cuando, no sé si encuentros cercanos del tercer tipo, o NT, en la película, ¿se acuerdan? Él había puesto lo que él había visto en la vida real. Es alucinante. Estoy hablando de Steven Spielberg, por eso es una constante el fenómeno de vida extraterrestre llevado que este director plasma en sus películas porque él lo vivió, o sea, imagínense. Entonces, el miedo a lo desconocido, pero el miedo a lo desconocido fundamentalmente, me atrevo a decir muy humildemente, es mi opinión, tú puedes pensar de otra manera, obviamente, que viene del poco conocimiento que tienes o hacia ti mismo. Desconoces que eres el creador del universo, que estás jugando el juego de la dualidad para que a nivel conciencial te des cuenta que la separación no existe. Tal vez, ya yéndonos en algo, no sé si profunda es la palabra, pero ya que acabo de nombrar, me di cuenta del asunto de la dualidad, que es un tema muy interesante a través de si empezamos a escudriñar en la conciencia, porque la conciencia crea la dualidad en este plano físico, para venir a experimentar que la dualidad al fin no existe y que todo forma parte de una misma cosa. Entonces, ahí me quiero detener un poco porque recién tengo la mente rápida, recién se me ocurrió que tal vez esto de estos seres está justamente ahí para que el ser humano, en realidad la conciencia humana, venga, es otra arista del fenómeno de la dualidad y que a través del conocimiento de que hay otros seres y que no eres el único en el universo, o en este plano por lo menos, de extrema densidad, te sirva para reconocer que esto es bien personal, que tal vez tú has creado, qué loco es esto que voy a plantear, pero tú has creado estos seres que representan, entre comillas, un enemigo al sistema, a la vida toda, por eso hablo de los miedos de esta humanidad frente a la desclasificación bueno, la desclasificación queda en un nivel más bajo. Si se presentaran a la humanidad estos seres, literal, ¿no? De sopetón, así, wow.
tal vez también es otra arista, así como las guerras están, la parte, lo que forma la oscuridad en este plano material de extrema densidad, te viene a demostrar de que hay perfección, de que eso es una cara de la dualidad que siempre hablo en el canal. Es una cara, es una arista, una cara, para darte cuenta que no todo es mal. O sea, en el fondo, decir, esto es por algo. Esto es por algo. La experiencia de la dualidad está creada acá, está más que creada, está acá para que nosotros despertemos en el camino de la conciencia. ¿Y quién nos dice que nosotros, al ser los creadores del universo, creamos a estos seres inmateriales? Nosotros, porque necesitamos tener un enemigo. Porque esa es la dualidad, la lucha entre el yin y el yang. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de la dualidad si no tienes la otra cara de la moneda? Entonces, en mi particular visión, mi modesta opinión, que tal vez dentro, como somos los creadores del universo, hemos creado estas formas de vida para darnos cuenta de realmente que es la infinitud del universo lo que cuenta acá. La infinitud de todo. Y que nosotros somos mucho más que un alma humana. O sea, o mucho más que un cuerpo humano. Eso quise decir, no mucho más que un alma. Porque el alma lo abarca todo. Así que somos más que un cuerpo humano. Porque el alma lo abarca todo. El alma tiene un bagaje a nivel conciencial extremadamente perfecto. Y tan perfecto es que decidió a través del cuerpo físico vivir la experiencia de lo dual, de la dualidad, para ver que la separación, para comprobar en este plano físico que la separación no existe, que la separación no existe, que todo es unidad, todo es amorosidad, que la dualidad en realidad, porque cuando tú comprendes esto, tu vida cambia. ¿Desde qué esfera? Desde que tu vida cambia porque dices, hasta lo más oscuro tiene su lado bueno, porque sirve como aprendizaje, sirve para ver que es una cara de la moneda, por decirlo así, para hacerlo simple, es una cara de la moneda, y que las conclusiones son a nivel personal y son a nivel conciencial, obviamente, a nivel álmico, porque es tu alma la que viene a experimentar. Entonces, ¿qué nos dice? Vuelvo a decir que es mi modesta opinión, que nosotros hemos creado esa otra realidad de estos seres que son muy diferentes, diametralmente opuestos a nosotros, para el fin de que esta humanidad al fin, se fije en cosas trascendentes, deje de estar sumido en esta vorágine de muchos distractiva, ¿no? De muchas distracciones, y realmente se centre en lo verdaderamente esencial, como decía el Principito. ¿Cómo es la frase que también me encanta a mí del Principito?
que es lo, ay, a ver cómo era, lo esencialmente, cómo lo, ay, cómo era, lo invisible, lo realmente, bueno, lo voy a decir en términos porque no me acuerdo cómo era la frase, pero en el fondo lo realmente importante es lo invisible a los ojos. Eso en términos, porque no me acuerdo la frase cómo es realmente en su totalidad, pero él decía algo que lo realmente importante, la frase del Principito, es lo invisible a los ojos. Entonces quiero con esa frase del Principito graficar qué nos dice que nosotros como creadores del universo hemos creado estos seres para darnos cuenta que no somos la única forma de vida, que nos creemos tanto desde el punto de vista del ego y que esto sirva para que la humanidad despierte en conciencia, porque hay diferentes canales para despertar en conciencia, pero el tema, el extraterrestre, más allá de ser, que hay mucha información, yo siempre lo estoy mirando desde el punto de vista de la conciencia, tiene muchas aristas, muchas aristas, y esta solamente es una arista desde el punto de vista de por qué tanta desclasificación, por qué hay tanto ruido con el tema extraterrestre en cuestión, por qué hay tanto ruido, por qué hay tanto imágenes. Uno se da inmediatamente, por supuesto, cuenta si las imágenes son o no son IA, inteligencia artificial, o si son trucadas o simplemente son. Ahora tú te das cuenta porque si te interesa el tema en cuestión, hay muchísima, o has tenido experiencias, tú dices inmediatamente esto es o no es. Si te interesa hablar más en profundidad del tema extraterrestre, a eso me refiero, escríbemelo en tus comentarios y podemos tocar tal vez la parte o la arista que aquí, porque hay muchas aristas del tema. Entonces, bueno, si a ti te interesa, me lo haces saber en tus comentarios. Por de pronto, esto sería todo, amigos del canal, en el día de hoy. Y nos vemos muy pronto, valga la redundancia, si Dios quiere, en el despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Es muy importante que me des un visto bueno o que hagas comentarios. Siempre digo, tengo muy poquitos comentarios, atrévete, si aquí nadie nació sabiendo, no creas que son temas difíciles, aquí es una cosa mucho de la intuición. Lo importante es saber qué piensas detrás, qué piensas en tu casa, con qué empatizas, con qué no empatizas en este mundo increíble de la metafísica, de lo desconocido y de lo cuántico. Nos vemos muy pronto en mi canal, si Dios quiere, en el despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Adiós, amigos, adiós. Un besote, bye bye.